Bueno, buenas tardes. Estábamos discutiendo acá con Gonza si él es más salteño que yo santacruceño, pero en realidad estamos yendo y viniendo siempre. Y para pensar este panel se me ocurrió un ejemplo. Primero acá es fundamental saber si no hay ningún compañero, el compañero Castañeto, no hay nadie, ¿no? Porque si no vamos a estar complicados. Pero se me ocurrió un ejemplo para poder trasladar esto a cada uno de ustedes. Hace 2 días mi mujer, que es publicista y que trabaja para afuera, me dice, gordo, arranca el mes, tengo $400, me lo tenés que vender, me dice. No lo sé hacer con Binance y dije, bueno, no le voy a enseñar porque voy a estar en problemas, lo voy a hacer yo. Agarro con $400, imagínense lo que estamos hablando, no estamos hablando de $1.000.000, estamos hablando de $400 que eran alrededor de 400.000 pesos, que a mí me servían obviamente y nos servían para la familia, para la estructura del mes. Me pongo a hacer la venta a través de la criptomoneda, del blockchain, entro a Binance y entro acá. No les puedo explicar la tensión que uno vive en ese momento. Cuando vos le mandás $400 a un ruso, que no sabés quién es, en dónde está, y hiciste así clic y se fueron tus $400, el ruso no te contesta claramente, y digo, ¿y si me caga el ruso? Ya está, perdí, no me voy a quejar con nadie, el Estado acá no existe, no me puedo ir acá con Castañeto porque me va a preguntar de dónde saqué los 400, todo es un desastre, hasta que el ruso contesta, me da la criptomoneda. La criptomoneda en este caso es USDT, es una stablecoin que va a correr similar al dólar, entonces vos te sirve como una especie de, en lugar de ir a una cueva, estás yendo a ese lugar, a una cueva rusa. Y después que yo tenía la criptomoneda, la tenía que vender. Y entramos en el segundo nivel de psicosis, porque le estaba vendiendo a qué tengo y a quién le vendo. Y de repente aparecen en mi cuenta los equivalentes a lo que es más o menos el dólar blue, de un chabón que no sé ni quién es, y quizás está financiando el terrorismo internacional, no lo sé, pero me está mandando plata a mí. Entonces dije, ¿por qué tengo que sufrir esto cuando en realidad eran 300, $400 de un trabajo freelance? Y acá no estoy discutiendo, y digo, en esta discusión es que hablábamos con Fer, llegamos tarde. ¿Y por qué es que uno quiere la intervención del Estado? Yo no quiero la intervención del Estado para, y recién lo decía una de las compañeras, para que se quede con parte de lo mío, como es la discusión. Yo quiero la intervención del Estado para protegerme. Y para que en estos casos, creo yo que como el ejemplo que di, me parece que mucho de usted lo debe haber vivido con un familiar, con un amigo, con sus hijos, incluso que ya están en esto, ¿cómo el Estado puede permitir que esto involucrarse y ser una especie de contención también para que no te aparezca un ruso y te cae la poca guita que puede ganar por mes? Y Fer, hablábamos un poco de eso, que tenía que ver con eso. Sí, Porque para era mí el ejemplo es solamente muy bueno. Tu ejemplo es muy bueno para mí. Obviamente hay que distinguir entre lo que son las criptomonedas privadas, las monedas digitales públicas, que son cosas diferentes que después podemos distinguir un poco más, pero es muy interesante esto que vos decís. Yo me acuerdo haber conversado, porque como decía Jonathan, está lleno de compañeros que saben de estos temas y a veces cuesta que los funcionarios los entiendan a veces, ¿no? Yo me acuerdo haber discutido con un director del Banco Central acerca del Bitcoin. Yo no soy un fanático del Bitcoin para nada, pero es una realidad que existe, ¿no? Y me acuerdo de haber discutido con un director del Banco Central, no lo voy a nombrar porque ya no está más en el banco, pero yo decía, yo sé que ustedes no tienen una posición todavía tomada definitiva del Bitcoin. Y me dijo, no, no, ¿cómo que no? Estamos en contra. Entonces yo lo miré y le digo, mire, yo estoy en contra de la muerte, pero viene por nosotros, digamos, no hay nada que podamos hacer, digamos, ¿no? Y creo que en eso la discusión de Juan es muy interesante, porque cuando el regulador se corre, aparecen los cositortos, ¿no? Aparecen los chantas que en muchas provincias, que yo me acuerdo Catamarca, dos grandes casos resonantes, pero Cositorto también se expandió en Córdoba, en muchos lugares. En muchas provincias hubo casos terribles de gente que perdió un montón de guita, que fueron estafados, algunos hasta estafadores, hasta con, no quiero decir buena fe, pero digamos que por ahí ni siquiera entendían lo que estaban haciendo y compraban Bitcoin creyendo que subía y eso terminó cayendo. Eh, pero el problema del Estado, como dice Juan, digamos, me parece que cuando nosotros nos hacemos los boludos, nos retiramos, vienen otros vivos, digamos, ¿no? Hay realidades que no se pueden negar, digamos, ¿no? Y yo estoy convencido de que el problema central de la economía argentina es el problema monetario, ¿no? En eso Milei la pegó cuando dijo la dolarización, ¿no?
El PRO incluso llegó a plantear el bimonetarismo, no sé si se acuerdan. Y afortunadamente Sergio rescató una idea que está en el documento que nosotros escribimos y que también otros compañeros de otros espacios también están impulsando, que tiene que ver con la moneda digital, con ir hacia el futuro, dejar de discutir qué ponemos en cada billete, qué prócer, qué animalito, qué coso, para discutir lo que está discutiendo hoy el mundo, digamos. Y cuando digo el mundo, estoy hablando de más de 100 países que están experimentando con monedas digitales, que están explorando, entre ellos uno de los que está liderando es Brasil. Y la verdad que a veces los argentinos, el principal problema que tenemos es el monetario y seguimos discutiendo ese Ahora, Fer, problema te con herramientas interrumpo ahí para viejas. hacerte la pregunta. Cuando hablamos de moneda única digital o moneda digital, como lo planteó Sergio en su plan, en su programa de campaña de gobierno, ¿qué es? ¿A qué estás refiriendo con eso? Mira, Es una especie de Bitcoin, pero que va a ser nombre de peso, porque la gente no lo entiende. hay dos pasos. El Sí. primero tiene que ver con la infraestructura de pagos, digamos. Es decir, hoy en La Argentina, famosa billetera. sí, la infraestructura sobre la Sí. que corren todas las billeteras, los bancos, etcétera, etcétera, que obviamente requiere conectividad. Acá está Gonza, que eso laburó mucho y que nos va a contar seguramente. Pero primer paso es digitalizar la infraestructura de pago. En Argentina, el Estado gasta millones de pesos todos los meses para garantizar una infraestructura analógica de pagos. Eso se llama billete físico. Cuando uno le da un billete al otro, no sale la comisión, pero hay un gasto estatal. Hay un gasto del Estado que se mata yendo a los cajeros para reponer los cajeros y que los cajeros tengan billetes, que eso se pueda circular en los lugares. Es decir, el Estado invierte mucha plata para mantener esa infraestructura analógica. Y sin embargo, le regalamos la infraestructura digital a que hagan negocio los privados, ¿no? Y esto genera un gran tema, que es que si vos en Argentina sos rico, los servicios financieros son gratis. Te dan la tarjeta Gold, la Black, la que vos quieras, no te cobran nada. Ahora, si sos pobre, tenés que pagar el 3% de tu patrimonio para poder pagar un mercado pago. Es decir, esto para mí es un escándalo, ¿sí? Pero además, las monedas digitales, bueno, una parte es la infraestructura y la otra es sobre esa infraestructura qué montás. En donde muchas veces se habla de monedas digitales, porque hay una moneda pública, puede ser el peso digital, hay que discutir, hay que pensar un poco más qué puede ser, pero pueden ser también otro tipo de activos, desde el agrotoken hasta el pedacito de vaca muerta, hasta un pedacito de litio, hasta una acción de una compañía, que también puede circular en eso y ser convertible. Y de esa manera le podemos dar a la gente algo que necesita, que es lo que vos estás planteando en el fondo. Una unidad de ahorro, que es lo que los argentinos no tienen y que salen a buscar desesperadamente, dispuestos a incluso regalárselo a un ruso. Gonzalo. Un estadio previo, muy previo, que tiene que ver con la infraestructura. Y cuando charlé con los compañeros, con las compañeras que estaban organizando el temario, claro, nos dimos cuenta que todo esto tenía que montarse sobre algo, viajar sobre algo. Entonces, siempre es una buena oportunidad para contarles a los compañeros, a las compañeras, qué se vino haciendo en este tiempo, cómo encontramos nosotros la infraestructura de conectividad. Acá veo muchos compañeros de la Argentina profunda, a mí no me gusta decir del interior, porque parece que si no capital es el exterior. Y nada, lo veo a Taco, allá lo veía a Lautaro, compañeras de la Patagonia, compañeros del norte. Y cuando uno veía, digo, diciembre del 2019, ya teníamos la responsabilidad de ser gobierno, uno veía los números generales de la Argentina comparados con la región y uno decía, tan mal no estamos en materia de conectividad. Digo, tomando variables como cantidad de accesos a cada 100 hogares, cantidad de teléfonos Porque siempre móviles. se dice que las estadísticas son mentirosas. Porque si yo tengo 2 autos, vos no tenés ninguno, dicen que tenemos un auto cada uno. Exactamente. O sea, Entonces, que uno cuando empezó a desglosar un poco, se da cuenta que, digo, quitaba el velo, y decir, pero todo esto está concentrado en el AMBA y en las principales capitales de la Argentina. Entonces, nos dimos cuenta rápido de que teníamos dos grandes problemas, y uno era el interior del interior, en donde, por una cuestión de economía de escala, digo, ni para las empresas grandes, las grandes telcos, ni para las empresas medianas que hay en las provincias,
ni para las micropymes o las pymes familiares o las cooperativas les era rentable ir a localidades que para nuestra militancia son importantes. Digo, localidad de 30.000 habitantes, le digo a Taco, una localidad de 30.000 habitantes en La Pampa, se agarra la cabeza, digo, porque salvo Santa Rosa y Pico, después de ahí para abajo son todas de 30.000. Digo, entonces, eso por un lado. Y después, pandemia mediante, nos dimos con que había más de 10 millones de compatriotas que vivían en barrios populares. Y entonces, digo, ahí necesitábamos políticas públicas activas que por la característica del ecosistema digital siempre vamos de la mano de un privado. Digo, acá se termina el verso de es lo público contra lo privado, es la industria contra el campo. No, no, somos los dos juntitos de la mano planificando objetivos y metas comunes para poder conseguirlas. Entonces, digo, hay metas que se hacen con las telco. Acabamos de subastar espectro para el despliegue de 5G en la Argentina, que ahora también lo podemos contar y tiene mucho que ver con la facilitación de los negocios digitales. Pero bueno, ahí yo quiero contarles muy rápido, hubo 2 políticas públicas muy exitosas que llevaron de que en ese cuarto trimestre de 2019 teníamos 62 accesos cada 100 hogares. Lo llevamos, hoy estamos por arriba de 83, 84, hay que ver cómo cerramos el año, de accesos cada 100 hogares, pero ese dato es cuantitativo. En el medio hay 6 millones de argentinos y argentinas que no tenían conectividad en sus casas y ahora la tienen. Ni que hablar, digo, todos los que estamos acá venimos del campo popular, somos compañeros y sabemos cuál es nuestro leitmotiv de militancia. Bueno, ¿cómo igualamos oportunidades? Donde el mercado se corría. Y ahí mezclamos las dos cosas. Por ejemplo, ayer estaba viendo estadísticas para poderles traer a ustedes en la mesa. Una carnicería de Ituzaingó, de un barrio popular, el 75% de sus transacciones ya es a través de una billetera virtual. El 75%, y no le estoy hablando de una casa de decoración en Recoleta, sino una carnicería de Ituzaingó, el 75%, es decir, que solamente el 25% va con un efectivo. ¿Qué pasa si a ese carnicero le cortás internet? Sí, claro. ¿Pero a quién puteás? ¿Al Estado o a la telco? No, digo, O sea, el carnicero va a putear a alguien, no, sí, te aviso, sí, porque le estás quitando el 75% de su... somos los dos bastantes Pero ¿cómo le aseguramos a ese...? susceptibles, fáciles de ser puteados, digamos, Sí. tanto las telcos como el Estado? Pero voy a un ejemplo, digo, a diferencia de lo que decía Juan Cruz al principio en la presentación, la tonada me vende, soy salteño, entonces, digo, no podía no gestionar sino con una lógica bien federal. Voy a mis pagos, digo, San Antonio de los Cobres, tren a las nubes, ¿no? Cuando uno llega... Se hizo famoso San Antonio de los Cobres. Bueno, entre otras cosas por tener conectividad. Digo, uno se baja y el artesano que te vende una foto con la llama, te lo cobra con Mercado Pago. Entonces, digo, porque sí, tengo en los carteles, cuando vas llegando con el tren te dice las opciones de pago de billetera virtual que tiene. Entonces, claramente también destacar que una cosa es llegar con infraestructura y con conectividad y otra cosa distinta es reducir la brecha digital a través de inclusión digital, con herramientas que sirvan para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Eso que vos decís, Gonza, bueno, obviamente es un mérito de Mercado Pago, digamos, de la capacidad que tuvo de expandir la red, pero sobre todo también yo creo que también fue una oportunidad que encontró por un ecosistema financiero muy viejo, carcomido, con funcionarios de nuevo bastante malos, para ser honesto, que dejaron un espacio enorme, digamos, y un ecosistema bancario que también se cerró en sí mismo para para no dejar entrar a Mercado Pago, y Mercado Pago entró igual y se lo llevó puesto, digamos, ¿no? La diferencia es Brasil, que con un gobierno de derecha como Bolsonaro, implementó algo que se llama Pix, que es una infraestructura y es el principal medio de pago de Brasil en cualquier lado, gratuito, libre, los vendedores de la playa también te cobran con Pix. A mí me resulta gracioso, los vendedores acá en San Telmo, sacan un Pix, sacan una cuenta de Pix en Brasil con un domicilio y acá le cobran los brasileros en Pix, que ni siquiera pasa por el Banco Argentino. Miren hasta qué punto nos perjudica la incapacidad
de los funcionarios nuestros, digamos, ¿no? Es decir, que han dejado correr esto, que por otra parte también tiene otra oportunidad muy grande, las monedas digitales. Porque las monedas digitales permiten rediscutir las políticas fiscales, ¿sí? Nosotros en Argentina nos hemos cansado de decir que tenemos uno de los peores sistemas fiscales del mundo, ¿sí? No sé si es porque tiene mucha presión o poca presión. Son 150 impuestos, funcionan pésimo, se cobran pésimo, ninguno tiene un alto nivel de pago. Para que tenga una idea, el principal impuesto de Argentina es el IVA, que representa más de la mitad de la recaudación. Un impuesto que le cobra a un tipo que no tiene para morfar el 21% del patrimonio. ¿Ustedes me entienden? No es del ingreso, del patrimonio. No hay ningún rico en Argentina que pague impuestos por el 21% de su patrimonio, ¿no? Bueno, Argentina evidentemente tiene que rediscutir profundamente el sistema fiscal y buscar un sistema fiscal mucho más progresivo que el que tenemos, digamos, que como les digo, no solo es malo porque carga la presión fiscal sobre los pobres, sino que además ni siquiera lo sabe cobrar bien, digamos. Tenemos retenciones porque no sabemos cobrar ganancias. Esa es la verdad, digamos, ¿no? Y probablemente tendríamos que rediscutir el esquema de retenciones, digamos, ¿no? Es decir, no porque, de nuevo, yo esté en contra de que se paguen retenciones, sino porque creo que es mucho más justo que se paguen ganancias que se paguen retenciones, que termina siendo un impuesto que, en todo caso, no incentiva la producción, sino que hace que uno calcule de otra manera los costos de ganancia y de márgenes. Como siempre a mí los jefes me corren y me están pidiendo que cerremos, así que está bien. Está bien. Sí. ¿Cómo declaramos, primero para ENACOM, digo, tuvimos una gran batalla cultural, una batalla de declarar el servicio esencial, digo, ¿cómo lo miramos con esta nueva lógica? Sé que la pregunta es cauciosa, pero lo hago porque me parece que es el lugar. Digo, ¿de qué manera el peronismo ya lo ha planteado inclusive en las cámaras? ¿Cómo damos esa mirada y esa batalla cultural, depositando también que el resto de la sociedad y aquellos que no tengan acceso lo tengan y de calidad? Digo, el acceso a la internet y esta lógica. Y después, la otra, para el otro disparador es, sabemos que hay varios estados provinciales que cuentan con billeteras virtuales, sabemos que hay una, vamos a poner el nombre, Chivo, Mercado Pago tiene ese sistema, y ese sistema pasa por arriba de todos los sistemas de control. Digo, con esta mirada del peronismo para el siglo XXI, de qué manera nosotros podemos argumentar, integrar y hacer un sistema de pago digital que realmente venga a traerle la solución a los argentinos. Esas eran las dos preguntas como para tenerlas. Un tema que es puntual y esto que lo que primero fueron decisiones políticas se transformaron en políticas públicas y hoy tiene una mirada de mucho más largo plazo, tiene que ver casualmente con lo que mencionaba, que con la licitación del espectro para el 5G y la subasta, que ya la realizamos, y eso está implícito, en realidad implícito no, está explícito directamente en esa subasta, y en donde quedó claro cuáles son las prioridades del Estado Nacional a la hora de desplegar. Entonces, es como que hay nuevas y claras reglas de juego respecto de la obligación de despliegue que tienen las telcos en la Argentina, para que después queden políticas públicas que el Estado deba realizar de manera focalizada para atender situaciones de una desigualdad aparente, lógicamente. Nosotros actualmente lo que... Para que la inversión no sea un negocio, o sea, para que la telco no lo piense como un negocio. La inversión necesariamente, digo, no, va a ser un negocio. Pero y si entonces... yo puedo aplicar el 5G, lo puedo aplicar en una zona urbana de La Pampa para 30.000 personas, o lo puedo aplicar en una antena en Ciudad de Buenos Aires para 300.000. Digo, ya está, ya pasó. Digo, ¿por qué no hubo más oferentes por la exigencia del Estado Nacional de que quien despliegue tenga que desplegar en todo el país? Digo, porque si no, todo el mundo te dice, no, bueno, yo despliego en ambas. Claro, por eso te preguntaba. Y nosotros necesitamos que el 5G llegue. Ahora, paralelamente, no es que miramos para otro lado y desatendemos el 4G. Lo que estamos haciendo es, en esas localidades, pequeñas por cierto, respecto del censo del 2011, que quedaban fuera de la obligación de despliegue de 4G, nosotros estamos yendo, dándole la infraestructura, financiando el Estado Nacional la infraestructura, y las operadoras lo que hacen es encargarse de
seguir brindando servicio y de mantenerlo. El mantenimiento es bastante caro de las radiobases 4G. Y en eso se viene una inversión muy grande. Hay aproximadamente 20.000 hoy radiobases 4G para la pisada que hay de ese servicio. Para el 5G se va a necesitar el triple. Entonces se vienen años de enorme inversión directa por parte de las telcos en la Argentina. No, y yo tiro un dato más. Exactamente, en donde nosotros ya tenemos, ya avanzamos con conectividad satelital y el despliegue que tienen tanto ARSAT como otras empresas privadas de capitales nacionales que nosotros fomentamos, porque no solo tienen pisada en el país, sino en los países limítrofes, y eso es ni más ni menos que exportación de conocimiento y de trabajo argentino. Hay empresas privadas, no quiero mencionar ninguna, más allá de ARSAT, que están en condiciones de dar servicio en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en el sur de Perú, y eso está muy bueno para Argentina. Somos uno de los 8 países en el mundo con capacidad para poner satélites en órbita, y eso nos tiene que llenar de orgullo. Otro punto más a favor de lo que dice Gonza, digamos, cuando comenzaron la gestión, yo me acuerdo de haber tomado un café juntos, y habíamos relevado unas 309 pueblos, ciudades, digamos, grandes, que no tenían conectividad para pagos digitales, daban 10 millones de personas. Bueno, hoy eso prácticamente no existe, digamos, creo que hay localidades de 10.000, alguna que pueda tener algún problema, pero con el 6, Wi-Fi 6 se llama, Wi-Fi 6, yo creo que eso lo va a resolver, que también es otro punto importante que la gestión de ustedes ha llevado adelante, ha podido licitar. Bueno, nada, eso respecto de la conectividad, porque es crítica, digamos, si no hay conectividad, tampoco hay acceso a los servicios financieros, ¿no? Por eso también es tan importante lo que decían. Pero en línea con lo que preguntaba Sema, como te digo, debería ser el Banco Central, como es en Brasil, el que se pone adelante de esto. Debería ser la banca pública, que en algún aspecto el Vapro yo creo que lo hizo, con billetera DNI, digamos, pero lo hizo para el Vapro, digamos, ¿no? Cuando se podría haber hecho para todos, digamos. Después los bancos provinciales, algunos lo han hecho, como Santa Fe, mediando con el sector privado, digamos, habilitándole un poco el juego al sector privado, subsidiando a veces esos impuestos del sector privado en una cosa media confusa, cuando de verdad que, como decíamos antes, para mí la gran oportunidad es del sector del mismo Estado argentino, que tira, miren, la principal, la página, una de las páginas más visitadas de la Argentina es la página de ANSES, como ustedes se imaginarán. Ahí lo veo a Esteban, que en TikTok lleva y va contando cuándo se cobre y tiene miles de seguidores, porque realmente es una información muy crítica el tema de qué día cobro. Y como ustedes saben, el día que la gente cobra, va y saca la plata del sistema financiero. La plata del sistema financiero argentino dura más o menos unas 27, 28 horas, para que tengan una idea. Cada hora que le ganemos al sistema financiero, o sea, que quede esa plata dentro del banco en vez de sacarse al efectivo para el acoso, son millones de pesos que quedan y generan liquidez dentro del sistema financiero. Pero además, no solo, otra cosa, Emma, respecto de lo que vos decías, nosotros podríamos tener información crediticia y de uso de por lo menos 9 o 10 millones de habitantes hoy que no son sujetos de crédito de ninguna manera y que se transformarían automáticamente en sujetos de crédito a partir de tener esa información de ellos. Y que Mercado Pago las tiene y las usa como se le canta a los huevos. Y después yo escuchaba a los compañeros que hablaban de Big Data antes, y la verdad que una de las críticas que a veces dice, no, pero el Estado no puede manejar la información de la gente. Ah, Mercado Pago sí y el Estado no. Pero por favor, hermano, al revés. Sí, perdón. Hola. No. Bueno, ahí está, bien. Quiero un poco encajar lo que vienen hablando, lo que un poco trató allá el compañero respecto de los datos, sí, que los datos son el nuevo petróleo. Me presento, soy Cristian Carrillo, soy de Río Cuarto, tengo una empresa tecnológica, soy médico. En mi empresa hacemos desarrollos en inteligencia artificial y siempre escucho hablar de la conectividad. La conectividad, la conectividad, la conectividad, perfecto, estoy absolutamente de acuerdo, me parece que es un tema fundamental y que se avanza. Pero dentro de la tecnología tenemos dos grandes campos, ¿sí? El campo de las tecnologías de la conectividad y las tecnologías del procesamiento de datos. Cuando hablamos del procesamiento de datos, hablamos de hardware, hablamos de servidores, ¿sí? Y acá hay un tema que me parece que tiene que ver con el peronismo, que tiene que ver con la construcción del poder, que no podemos ser ajenos, ¿sí? En el caso mío,
como en el caso de tantos emprendedores, para poder desarrollar este tipo de tecnologías, tenemos que contratar servidores en el exterior. Básicamente a Amazon, Google y no mucho más. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que ellos tienen los datos, que ellos tienen el poder. ¿Sí? Estamos abasteciendo de poder, los datos son el poder. Los datos son la nueva riqueza, los datos son el nuevo poder. Argentina no tiene un plan de desarrollo de infraestructura de estas características, que solamente lo puede hacer el Estado. Esa inversión solamente la puede hacer el Estado. Infraestructura en servidores, GPU, para los que conocen el, permita a las empresas nacionales desarrollar tecnologías de punta, básicamente inteligencia artificial, a costos en pesos, porque no puede ser que yo tenga que pagar arrancando, digamos, el día 1, $4.200 por mes para empezar a hacer tipo un de cambio, desarrollo. no tipo de cambio oficial, a no ser que tengas un CIRASE, es Olvidado. difícil. Y llegando a $40.000, ¿sí? Para poder hacer un desarrollo. O sea, es prohibitivo. ¿Sí? Sí, Básicamente era eso, disculpen. ARSAT está, bueno, Gonza por ahí lo puede contar mejor que yo. Ha avanzado con la nube pública, todavía solo para interestatal, pero la idea, entiendo, contalo vos mejor que lo conocemos. Hay un programa escalable que lo que plantea el compañero es básicamente la otra cara de la moneda, ¿no? Una cosa son los fierros y por dónde viajan, y lo que dice él, que se hablaron en paneles anteriores, es, ¿y esa información dónde se guarda? Nosotros, digo, un poco para contar, no llega a ser docencia, sino compartir información con compañeros, nosotros autorizamos cada cable submarino que llega al país, y en eso, digamos, hay una inversión muy grande hace poco de cables de Google que llegan y piden autorización y están y tienen amarre en las toninas, pero tienen que ver principalmente con lo que plantea el compañero en la terminal de recepción y de guardado de datos. Nosotros ahí hay un proyecto de ARSAT, cuando yo digo escalable es que la idea es poder hacerlo de manera pública y a los efectos de cómo es la intervención de ARSAT, que nació y lo hace rompiendo el monopolio. Digo, muy grande como a cada localidad, cuando hay una empresa privada mayorista, una sola, obviamente el monopolio hace que cobren cualquier cosa. Cuando llega ARSAT, compite con megas en pesos y todo, bueno, y eso pasa, y baja el precio. Es lo mismo que va a pasar con... Igual usa tecnología AWS, obviamente, porque también hay un problema con la tecnología que es muy difícil competir con los desarrollos, como te pasa con Huawei, con el 5G, digamos. Está claro, pero hay que arrancar. Sí, porque si no empezamos por Sí. arrancar, digamos, nunca entramos en la discusión real del poder. ¿Sí? Te quería hacer una observación de lo que vos decís, que está muy bueno. Digo una cosa más. Permanentemente estamos hablando, ¿sí? De derechos, de justicia social, ¿sí? Y la contracara, digamos, la forma de sostener eso es la productividad, ¿sí? También hablamos de productividad. O sea, es imposible una justicia social que no esté soportada por productividad. Para que haya productividad, tenemos que tener capacidad competitiva, ¿sí? Y hablando de economía del conocimiento, se habla de exportación de, como bien dijo el compañero, el mal llamado talento, ¿sí? Porque además lo que terminamos haciendo es que nuestros jóvenes se formen en nuestras universidades públicas de forma gratuita y de calidad, y terminen generando valor agregado a empresas en el exterior, generando software para ellos, ¿sí? Caso de tu esposa, ¿sí? Digo, eso es lo peor que nos puede pasar,
Por lo cual creo que en esto de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, hay que agregarle la independencia tecnológica. Sin independencia tecnológica no podemos llegar absolutamente a ningún lado, y para eso tenemos que ser competitivos. Y para ser competitivos necesitamos comenzar esta carrera. La carrera de decir, che, tiempo atrás, ¿sí? Pensar en construir una infraestructura tecnológica capaz de competir con los grandes, ¿sí?, jugadores de la tecnología, digo Amazon, digo Google, era imposible. Hoy no es imposible. Cada vez la brecha se achica más. Y si el Estado tiene la voluntad política de hacerlo, se puede hacer. Ahí agrego una cosita sin ánimo de alargar mucho. No solo que hay que hacerlo y que se puede, sino que recién le contaba, digo, si uno se siente orgulloso de ser parte de ese selecto club de 8 países que pueden poner un satélite en órbita, o poder compartir que ARSAT tiene 36.500 kilómetros de fibra iluminada, activa, dando conectividad en toda la Argentina, y es la empresa que tiene mucho más que las 3 telcos, no mucho más, en una anda ahí parejo, pero digo, es la empresa argentina que más kilómetros de fibra tiene iluminada en el territorio nacional. Evidentemente tenemos la capacidad para poder hacerlo sin lugar a duda, y tiene que ser uno de los ejes estratégicos para el desarrollo del sector, sin duda. Algo que dijiste que me parece bueno rescatar porque tiene que ver con la charla también, digamos, esto de la soberanía del dato, que fue una discusión que se dio, digamos, en el peronismo, al principio del gobierno sobre todo, porque era dónde están los servidores, dónde se guarda la información de cada uno, quién la maneja, etcétera, etcétera. Yo creo que es una discusión que está quedando un poco vieja, creo que la nube está deslocalizada y que, bueno, es lo que es. Y creo también que blockchain como tecnología, que es un poco lo que veníamos hablando, ya no como tecnología financiera, sino como tecnología de guardado de datos y de información, es la oportunidad para mí para recuperar la soberanía del dato en donde sea que esté alojado, no importa, porque no quiero hacer una charla muy técnica, pero blockchain básicamente tiene una llave pública y una llave privada, y la llave privada Sí, lo queda en la entiendo, persona. lo entiendo perfectamente. De hecho, tengo mis reservas con respecto al tema. Pero puntualmente, ¿sí? No solamente apuntaba al tema del dato, sino al tema de la competitividad. Cuando vos a un empresario argentino, ¿sí?, le pedís que arme una empresa tecnológica, compitiendo, ¿sí?, contra, digamos, buscando trabajadores, ¿sí?, compitiendo contra salarios que son en dólares, inversión en infraestructura en dólares, y que además tenés un costo mensual, ¿sí?, para poder desarrollar la tecnología, ¿sí?, que además te va a llevar mucho tiempo, en dólares, porque la tenés que contratar en el exterior, ¿sí?, que además básicamente eso es exportación para ellos, ¿sí?, e importación para nosotros, claramente. O sea, cuando nosotros usamos Spotify o usamos Netflix. Cuando compras un auto también, ojo. Bueno, también por eso, pero Ah. lo que pasa es que el auto es tangible. Se nos van a poner celosos los otros paneles, Perdón. porque los tuvimos que cortar. Disculpen. Si quieren ahora seguimos la conversación con el café. Me tocó ser moderadora de los moderadores al final. Sí, gracias. La Perdón. compañía quería hacer un comentario, lo único, para no dejarla fuera. Y cerramos. Ah, ¿Fermín? No, la compañera quería hacer un comentario. Hola, compañeros, buenas tardes. Quería hacer una pequeña observación que me parece interesante en toda la cuestión que tiene que ver con la digitalización, como también de la accesibilidad de las monedas digitales, y que es la perspectiva de género. Por varias cuestiones. Primero, porque entendemos desde lo que venimos trabajando que permite una transparencia mucho más grande en las transacciones que las que se suelen hacer por afuera. Hablo como abogada, como laburante, como madre y representante de determinado sector de la sociedad que somos, la verdad, víctimas de la evasión casi tanto como la aduana de nuestro país, las madres que crían solas, ¿no? Eso como por un lado.
Y después tiene bastante que ver, no sé, tomo por ejemplo el caso de El Salvador, que es uno de los, creo que es el único país actualmente que tiene circulación legal de Bitcoin, y que además tiene una moneda, el Chivo Wallet, que es billetera y moneda a la vez. En realidad es para Bitcoin nada más. Bueno, operan con Bitcoin, pero Chivo Wallet sirve solo para manejar, para usar manejar Bitcoin, sí, tal cual. Bueno, y que permite aportar a lo que es la alfabetización y educación financiera de las mujeres, que en general, o sea, no vi menciones al respecto en el panel, pero estamos bastante deficitarias en relación al manejo de esta información y de lo que es las finanzas en general. Entonces creo que esta discusión también está bueno tenerla con perspectiva de género de cara al, bueno, haya entrado el nuevo siglo y poder desarrollar de ahí. Totalmente. Hay una ley que exige dar educación financiera, pero que es muy difícil de implementar, no se ha implementado bien, la verdad. Pero porque está en línea con lo que vos decís totalmente. Gracias por todos, gracias a todos y nos vemos en el PJ, ¿no? Muchas gracias, sí.